Puedes ir abriendo, por favor, tu Biblia en Génesis 5. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con, ya vimos un poco ya acerca de Enoc. Caminó con Dios, o más bien lo expresa muy bonito, dice, con Dios caminó. O sea, la gramática, o sea, como que pone el pie de peso sobre eso. Con Dios caminó Enoc. Y no lo hallaron, lo llevó Dios. Entonces, hoy vamos a ver un poco más detalle acerca de, vamos a decir, casi milenio y medio desde la creación en esto hasta los días de Noé. Y qué es lo que transcurre, pero también en eso dice lo mismo acerca de Noé, que con Dios caminó. Y solo son dos en toda la Biblia que dice eso. Abraham fue llamado amigo de Dios. Moisés pudo conversar así de frente a Dios, así como el que habla con su amigo, pero dos así que con Dios caminaron. Y es interesante ver en sus casos, o sea, es muy extremo a dónde les llevó ese camino, ¿ok? Pero en eso, y no me estoy poniendo así en el marco con ellos ni nada, pero quiero más que nada hacer ver eso, que Dios quiere caminar así con nosotros, que realmente eso es lo que quiere. Dios no, como que Dios es nuestro punto fijo, pero Dios no está fijo. Eso es lo que es idolatría. Pensar que tu Dios está, hasta lo fijaron con clavos porque en un terremoto se puede caer tu ídolo. ¿Ok? Entonces, o sea, Dios no está fijo, es el Dios viviente. Y quiere caminar con nosotros. Pero otra vez, parte del problema con eso es que yo ocupo un espacio muy chiquitito en lo que es este planeta, lo que es el sistema solar, lo que es el universo. O sea, ¿qué es lo que el espacio que tú ocupas? Entonces, caminar con Dios, o sea, tus huellas son, pues, ¿qué? ¿Qué calzas, no? O sea, ¿qué es lo que es decir con Dios caminaron? Pero Dios quiere caminar con nosotros. Y creo que donde cae el peso sobre eso es la encarnación, que literal con nosotros habitó. Aquel verbo fue hecho carne y habitó con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces no Dios sobre nosotros, es Altísimo Señor, Dios sobre nosotros, pero con nosotros y caminó, habitó entre nosotros. Entonces, y dice, vimos su gloria, dice Juan, como del unigénito del Padre. Entonces, sin disminuir eso, caminó con ellos. Entonces, en su primera epístola dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que oímos con nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos, tocante el Logos, el verbo de Dios, que fue hecho carne y habitó con nosotros. Entonces, o sea, era palpable eso. Entonces Dios quiere caminar con nosotros. Y algunos, seguro muchos aquí ya han escuchado esto durante muchos años, no lo conté, porque no quise que alguien formara un concepto de que si no tengo esto, Dios no tiene nada conmigo, no lo conozco, no me reconoce, no me ama o algo así. Estamos pasando por una etapa muy, muy difícil. Probablemente lo que más nos probó hace como casi 35 años. Y pon tú 30. No sé dónde andabas tú hace 30. Yo era más joven y melén era grandote, pero era, o sea, a mí en lo personal toqué fondo, llegué a la orilla de lo que yo creía, o sea, como que todo estaba a prueba y todo estaba en el aire, nada estaba en firme. Y mi esposa tenía una situación, se llama una fístula, que es un hoyo microscópico que se abrió en lo que se llama la ventana, en tu oído interno. Tienes el laberinto, que son 3 arcos así, que es tu equilibrio y todo eso, y el caracol, que no es un caracol, pero lo vieron con esa forma, y hay una ventanilla, hay una membrana muy delgada
y se abrió una fístula en esa membrana. Y ahora el líquido son electrolitos para que tu nervio auditivo, tu cerebro, el equilibrio y muchas cosas. El líquido de un lado de esa membrana es más rico en potasio y del otro lado más rico en sodio. Entonces con ese hoyito se desfasó, o sea, la proporción correcta no estaba bien. Y produjo vértigos prolongados, violentos, de 5, 6, 7 horas, totalmente acostada, vomitando, agarrando algo porque sentía caerse así. Sordera, sonidos, zumbido y sonidos como de un celular, todo el tiempo, no deja dormir. Hipersensibilidad y sordera al mismo tiempo. Entonces, totalmente fuera de lugar, y eso tardó un buen. Y destroza tu vida una situación así, porque vengan a cenar a nuestra casa. Ahorita como que no podíamos hacer planes, porque o sea, ella tendría quizás 30 minutos de aviso. Y ¡pras! Así, como golpe, y era así. Y como que nadie nos creía. Creo que eso es lo más difícil cuando dice, es que te haces 20,000 pedazos. Tienes que aprender a vivir más calmada. Pues para empezar, nunca lo iban a lograr. Pero eso no fue lo que causó. Dicen, ¿has checado tu presión arterial? Sí, y no es eso. Y por fin, ¿cómo sigue Krista? Bien. Mentir, poner en peligro mi alma, mintiendo, decir, está bien, va bien. Ay, qué bueno, gracias a Dios, ya ves que les dije. Entonces yo así, por lo mismo, o sea, no tiene solución. Y tan así que llegué al punto que dije, bueno Dios, yo dije, y estoy en la raya, que en adversidad y en prosperidad, en enfermedad y en salud, y ahora nos toca esto, y es una cosita, o sea, esto todo lo afectado es de este tamaño, es el tamaño como de un garbanzo en tu oído interno, y se descompuso, y el hoyo microscópico se descompone todo. Y yo estaba, bueno, entonces como que no tenemos ministerio, y un día pasó en la reunión el domingo, y la tuve que dejar acostada así y no moverse. Entonces era como una escuela que teníamos un convenio, entonces estaba en el patio y se mueve el sol, y luego empezó a llover para colmo, y luego una hormiguera, y las hormigas rojas entonces tuvo que levantarse a gatear así, quitar las hormigas, vomitar y así esperar que pasara. Entonces yo tuve que llevar a mis hijas pequeñas a casa, darles de comer. Dice, pues regresas en 2 horas y ver cómo estoy. Y en la iglesia nadie nos creía. Creía que pues, como es güera se hace. No, en serio, o sea, era una mentalidad rara para nosotros, y no estábamos pidiendo que alguien nos cargara, simplemente tenemos una situación más allá de nosotros, no estamos pidiendo que lo solucionen, simplemente que entiendan lo que estamos manejando, y cuando quieran y cuando se acuerden, oren por nosotros, ¿no? O sea, era así, pero sí nos estaba moliendo muy fino el metate. ¿Ok? Entonces les di de comer, y les puse un video, La Sirenita o algo así, y ahorita vengo. Nadie ofreció. Yo me llevo a tus hijas, les doy de comer, les llevo a tu casa cuando me avisan. Y yo tenía la idea, Dios me hizo robusto, aguanto, mi umbral de dolor es un poco elevado, entonces yo aguanto, así me como al mundo, así. Entonces yo un poco así, Dios estaba así, moliendo un poco también eso. Y por fin el otorrino dice, ¿sabes qué? Esto no es realmente de otorrino, laringólogo, o sea, es el oído interno y es del sistema nervioso con tu cerebro, y todavía no empezaban los vértigos, pero entonces, muy duros, pero
pero ocasionalmente llegó al punto que era diario, entonces más saber que era a las 12, la 1, a las 2, si era medianoche, así. Entonces, o sea, ¿por qué estoy contando eso? Porque saturó nuestra vida durante un tiempo, o sea, es todo lo que vivíamos. Entonces fue a los Estados Unidos y dice, mira, hay un gabinete para hacer esto de resonancia magnética, pero nadie lo hace porque lo que estamos buscando es algo tan chiquito, teníamos que descartar que no hubiera un quiste en el nervio óptico, porque todo era más bien cuestiones de sordera y ruidos y todo eso. Entonces regresa que no era eso, pero yo así estresado. Porque estaba venciendo su pasaporte, entonces tuvo que ir a la embajada a sacar el pasaporte y yo así. Yo me quedo con las niñas, o sea, no sé por qué, pero estaban muy pequeñas, entonces podemos subirnos todo en un autobús y vamos en taxi, vamos así, esperamos y todo. Y dice, yo voy sola y yo así. Así. Entonces esa mañana amanecí enronchado. Así de estrés, o sea, puntitos rojos, así hinchados, así como si me hubiera caído grasa caliente, así como quemaduras y todo. Y Dios diciendo, ¿no que no tronabas? O sea, y no burlándose, pero que sentí eso, como que Dios está así. Estoy esperando. Y yo así, no puedo cargar esto, pero si no yo, ¿quién? No sé si has estado en una situación así. Si yo me hago fuerte, ¿quién? Entonces, pero llegó una noche a un punto, todo eso es para que tengan el trasfondo y el escenario bien así. A medianoche me despierta y así estamos con un tazón de la cocina de mezclar así para hacer pastel y ella así ya nomás era bilis de vértigo y todo eso y yo así, puedes orar por mí y yo, ¿qué voy a pedir? Yo llorando, Dios no sabemos qué hacer, qué está pasando, o sea, es ya apretadísimo y así. Entonces ya pasó y yo así, entonces despierto, saco el perro, había unos baldíos enfrente y sacaba el perro temprano y yo caminaba alrededor y él en su devocional y leyendo redes y todo lo que hacen y así, pero yo orando, pero ese día así. Y espero que nunca tengas que estar así, pero yo así, trozado y tronado. Y así voy caminando. Bueno, Dios, yo sé que normalmente aquí oramos, o sea, estaba yo así. Yo sé que llego y oramos y caminamos esto bien y medito en tu palabra y me recuerdas cosas y todo eso, pero ahorita estoy enojado. No tengo nada que decir. Y no me tienes que explicar nada, no me debes nada y todo, pero realmente yo ya no tengo con qué. Entonces, pero pues aquí estoy, si tú tienes algo que decir, como que el silencio ya me estaba ardiendo muy feo. Si tú quieres decirme algo, pues aquí estoy, pero yo así, frío, destrozado, así. Y como 3 segundos sentí una mano aquí en mi cabeza. Así, 3 veces me acarició. Eso fue todo. No hubo explicación. No hubo, ánimo Jaime, ánimo. Acuérdate de todo lo puedo en Cristo. O sea, que todo lo he vencido. No, simplemente eso. Y lo comento porque estaba tocando fondo y haciendo hasta un agujero. Okay. Estaba así. Y no cambió nada. No cambió nada. Pero así. Y le pedí perdón. Pensé que no estabas. Y luego llegamos a pensar eso, que no estás.
Y lees en los Salmos y David dice, ¿por qué estás lejos de la voz de mi clamor? Y yo, ya colgó. O sea, no es que hay mucho ruido o mucha interferencia, es que ya colgó. Es más, teléfonos ya me cortó. O sea, ya, suspendido todo. O sea, así. Entonces fui caminando a la casa y creo que le dije a mi esposa, todo va a estar bien. ¿Tuviste un buen tiempo orando? No. Silencio. Pero todo va a estar bien y así. O sea, no tuve más que decir, ni le dije a ella lo que había pasado, porque digo, no es porque, o sea, si Dios te ha estado rebanando tan fino, lo que pasa es que no quieres tener confianza en algo tan subjetivo como una sensación o una impresión. Y cuando aún lo que dicen las Escrituras no está surtiendo efecto. Entonces que alguien diga, fíjate, soñé ustedes que estaban así. Krista estaba aprendiendo el lenguaje de señas para poder hablar con mis hijas. ¿Qué tocar música? ¿Qué cantar? O sea, ¿qué? No, bye. Despedirnos de todo eso, pero simplemente para tener una vida como familia. Entonces, o sea, es así. ¿Okay? Y Dios nomás así, 3 veces en la nuca, así. Y sentí como si alguien hubiera echado así un cobertor, una cobija en mis hombros, así. Y yo caminando nomás así. Y lo digo porque Dios quiso que yo entendiera lo que está escrito, pero como que yo trozado así, como que nada, o sea, como que no, nada podía yo concretar. Entonces, que Él quiere caminar conmigo y está a gusto caminar conmigo. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo para que Él camine conmigo? ¿Ok? ¿Quién? Realmente. Y eso empezó un camino diferente para mí en decir, ok, cuando decimos quién soy, no tengo nada para impresionarte que puedo dar a un rey. Y todo eso que decimos, sí, es bonito, es muy elocuente cantar esas cosas, pero realmente es qué pena. Y Él prefiere caminar a mi lado, yo enojado, callado, así trompudo, enojado, amargado, enojado. Él prefiere caminar a mi lado cuando no estoy bien. Cuando no estoy bien, no estoy luciendo, no hay nada de fe, nada de gozo, nada de gratitud, nada de esperanza, enojado, deshecho. Pero Él aún así prefiere caminar a mi lado, que no es un bonito caminar. No es mi presencia, luego hablamos de tu presencia y todo eso, pero mi presencia, o sea, porque acuérdate, presencia en español viene de estar presente, lo que presentamos. Pero en el hebreo, en el Antiguo Testamento, Caín salió de la presencia de Jehová. No quiso buscar su rostro. Entonces ese día dije, pues yo quise buscar, pero te escondes. Y no, o sea, no estamos buscando un bebé. O sea, no juegues, Dios, no juegues. Me estoy muriendo. Y nomás así. No está jugando. Y le gusta caminar con nosotros. Ahora, Génesis 5. Y vamos a andar en números y cifras y todo un poco, entonces aguántame. Hay un punto en eso, hay un objetivo. Este es el libro de las generaciones de Adán, generaciones o la descendencia o su historia. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos, de los dos, Adán. El día en que fueron creados.
Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y algunos empiezan a cuestionar, ¿y por qué tantos años? Eso es una fábula. Ok, mira, fábulas son como Aladín, que el genio está encerrado en la lámpara 10,000 años. Okay. Esas son fábulas. Usan términos muy así. Pero ¿por qué decir así? Ningún número aquí es simbólico. Y da este vivió 62 años. Este vivió, o sea, da una cifra. Entonces, el contexto es como de que eso es historia, no es fábula. Pero es que la gente no vive tantos años. ¿Y eso a mí qué? ¿Y a ti qué? Realmente, o sea, simplemente, o sea, si lo está narrando como algo que sucedió y que realmente así fue y en detalle, tenemos que tomarlo así hasta no tener una prueba en contra. Y como no estuvimos empíricamente hablando, científicamente hablando, podemos decir que es raro porque la gente no vive tantos años, pero no podemos decir que este cuate no vivió tantos años porque yo no estuve ahí. ¿Sí me explico? Como no estuviste conmigo esa mañana cuando venía amaneciendo, solo está mi perro y él ya se murió. Y cuando estaba vivo, pues, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te iba a contar? Ni siquiera se fijaba. Él no sabía que teníamos una prueba. Es un perro. Entonces no hubo testigo a lo que me pasó. Y dije, ¿cómo voy a contar eso? Sé lo que me pasó, pero ¿cómo lo voy a contar a otros? Porque no quiero que se aferren a tener una experiencia que está rara, que es momentánea y a fin de todo, ¿qué significa? Que lo que yo sentí, ¿qué importa? ¿Quién soy yo? Entonces a la palabra, a la ley, los profetas, a lo que Dios ha dicho. Entonces así, pero lo cuento ahora porque pues ya cuando uno es de tercera edad ya puedes decir cualquier cosa y te tienen que aguantar, aunque estés loco, o sea, me tienen que aguantar. Entonces, pero ve esto, entonces pum. Fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Entonces por eso podemos decir, vivió Adán 130 años y nació Set. ¿A qué edad nació Abel y Caín? O sea, ¿cuántos años tenía Adán cuando nacieron ellos? O sea, tuvo mucha familia. Pero ¿por qué Set es el que es destacado en eso? Por el linaje. Hasta Noé, es por eso nada más. Porque otros también a lo mejor invocaban a Dios, porque dice que desde entonces cuando empezaron a invocar a Dios, dice, fueron todos los días de que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enós 90 años. Son como que muy regular. Pero es que a qué edad le nació este hijo que es parte del linaje de Noé. Es eso es lo que importa. Cuando leemos en Mateo y en Lucas, da la genealogía de Jesús y es lo mismo, hasta cierto punto y luego varía. O sea, José descendiendo de Salomón, el hijo de David, y María descendiente de Natán, otro hijo de David. Y de ahí se apartó el linaje y ya muchas generaciones pasaron. Pero entonces es importante para nosotros entender eso, que Dios ve eso. Hay una parte que cuando Finés, el hijo de Eleazar, el sumo sacerdote, el hijo de Aarón, cuando él para la mortandad y Dios le dice a Moisés, nunca le faltará hombre para estar delante de mí. Pero cuando muere Elí,
En tiempos de Samuel, en una batalla muere Elí y mueren 2 de sus hijos y todo eso. Entonces el linaje es apartado. Elí no era justo ni obediente a Dios ni nada, un hombre corrupto y sus hijos también. Pero entonces el linaje cambia y después, cuando Abiatar está apoyando en la rebelión contra David, es quitado del sumo sacerdocio y regresa al linaje de Finés. Entonces, como alguien dijo, Dios tarda pero no olvida. O sea, dice sí, y aquí está un descendiente de Finés sirviendo. Ok, entonces, o sea, a lo que voy es esto, que Dios dijo: en el día que comieres, muriendo morirás. Entonces fue muriendo casi 1000 años Adán y murió, y Set murió, y Enos murió. Vivió Enos 90 años, engendró a Cainán. Vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Maaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Maaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y vivió Maaleel 65 años y engendró a Jared. Vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Maaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y das cuenta de algo, o sea, el ritmo aquí es y murió. Vivió mucho, vivió menos, vivió más, pero y murió. Punto. ¿Y quién sigue? Punto. ¿Y quién sigue? Fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Eso es importante. Porque, vamos a decir, nomás si vas haciendo las cuentas, ¿cuántos años tenía Adán cuando nace Set? Luego, ¿cuántos años cuando Set nace Enos? Y así, generación con generación, van acumulando los años y viven tantos años después de nacer ese hijo. Que Adán, cuando Enoc fue llevado al cielo, Adán vivió otros 128 años. ¿Cómo sería cuando le llegan a comentar esto a Adán? Fíjate, Enos fue llevado al cielo, no murió. ¿Sí? Entonces no es garantizado, no es obligatorio. Y la sentencia es real. No puedes seguir en esta tierra, pero ¿qué hubo? Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años, engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Casi 200 años, otros a los 65. Entonces probablemente este es el primogénito y ese es el número, quién sabe, 28 o algo así en sus hijos. Y llamó su nombre Noé, consolación. Este nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem,
Cam y a Jafet, pero 500 años. Entonces, como que Noé empieza a apuntar probablemente o a contar su historia a los 500 años, pero es muy tarde para tener hijos, que entonces probablemente tuvo más hijos. Pero esos son los 3 que son fieles cuando Dios le habla. Qué tremendo. Entonces, lo que eso quiere decir es que cuando Enoc fue llevado al cielo, Noé tenía 66 años. Noé supo de Enoc, que no murió. Entonces, cuando Dios le dice a Noé, tienes que preparar un arca porque voy a destruir toda carne sobre la tierra. Voy a destruir con la tierra al hombre, pero prepárate un arca. Entonces, ponte a pensar en eso, o sea, Noé pensando así. Entonces, ¿qué? Si me porto bien, hay un rapto. Si me porto bien, escapo de esto, no muero. Pero todos, Adán hasta Noé, todos se enteraron. ¿Y cuántos de los que desobedecieron y cuántos de los depravados y corruptos en los días de Noé supieron lo de Enoc? O porque estaban vivos o su padre o su abuelo les pudo contar. Entonces es importante tomar eso en cuenta. Como que esa parte lo vas leyendo y como tropezamos en sus nombres bien largos y raros, y luego en el número de los años nos mareamos, pero si simplemente tomas una hoja, empiezas a marcar, vamos a decir en milímetros, cuánto vivió Adán, cuánto así, y pum, llega a la mitad. Entre Adán y Noé, Enoc es llevado al cielo. Y eso es un parteaguas en la historia de la humanidad hasta el diluvio. Es un parteaguas. Todos pueden decir, Lamec puede llamar a Noé y decir, ya estoy terminando mis días. Y Noé pensar, a lo mejor no. A lo mejor sí. Entonces, si te das cuenta que en los mismos dilemas que nosotros, o a lo mejor Dios quiere hacer esto, a lo mejor tratando de interpretar tu situación, interpretar la fidelidad de Dios, interpretar su gracia y su favor. Entonces, llegamos a capítulo 6, pero ve esto. El padre de Matusalén, que es el que más años vivió, fue Enoc. Entonces, Matusalén tuvo 300 años, o sea, vivió 300 años más Enoc. Entonces, después de nacer Matusalén. Entonces, Matusalén tendría 300 años, o sea, ya no es un chavo. Ya no le van a chamaquear, ¿de acuerdo? Que si tienes 300 años ya estás corrioso. Ok, Lamec, o sea, todos estos así. Y Dios decreta 120 años más y viene la destrucción. Para ver qué hacen. Y durante 100 años, hasta el diluvio, Noé haciendo el arca. Entonces eso pone en otra luz, en otro marco para nosotros, cuando dice en Hebreos 11, por fe, Noé preparó con temor el arca, siendo avisado de cosas que aún no se veían, o sea, sin antecedentes, que como nosotros, o sea, ¿qué tal las lluvias de estos días? Y quizás en tu vida nunca se ha inundado en Jutepec, pero sí antes se ha hecho. Pero probablemente la vez anterior no habías nacido. Y como nuestras vidas son cortas, con que digan hace 50 años es como si nunca fue. Es una fábula. A lo mejor lo que tú dices que a mí me pasó hace más de 30 años, que es una fábula que nomás me imaginé que fue el cuello de mi chamarra rozando algo así. Está bien, no tienes que creer. Porque no hubo testigo más que yo. Pero ¿cuánto estoy arriesgando contarte una fantasía, una alucinación? ¿Cuánto estaría yo arriesgando? Mejor así, muy erudito, muy así y todo, muy así concretándonos en eso, hablando de otros y no de mí. Pero a mí me pasó y me cambió lo que entendía. Porque era como yo ansioso de tratar de caminar con Dios, como Enoc. Yo ansioso de tratar de caminar con Dios, como Noé.
y no entendiendo el deseo de Dios de caminar conmigo y todo lo que Él ha hecho en cielo y tierra para poder caminar con nosotros, que somos después de todo no gran cosa. O sea, no es un dulce caminar. Luego hablamos, ¿no? Que es con Dios es dulce caminar. Ok, sí, pero conmigo no es un dulce caminar. Pregunta a mi familia. Ok, soy quejumbroso, negativo, achacoso tal vez, o sea, todo eso, y Dios dice, sí, ya sé cómo eres, ya sé quién eres. Yo te escogí antes que nacieras, antes de la fundación del mundo, apartados, predestinados para estar en Cristo, para estar en Cristo. O sea, Dios no está diciendo, bueno, tiene que pasar muchas cosas y muchos años hasta que ya no caiga mal. Pero ahorita es muy tóxico, pero en un día futuro va a ser una linda persona. Dios no nos llama a base de lo que un día serás una linda persona, porque ese día en la tierra no va a llegar. Entonces, ¿por qué llevó a Enoc? O sea, la humanidad estaba llegando a un punto hasta Enoc, que eso como que cambió la conversación, ¿a poco no? ¿Alguien tuvo un abuelo o bisabuelo que vio la Llorona? No, sí, o sea, yo conozco. ¿Alguien alguna vez conoce? O sea, ya no la vemos. En parte porque estás en tu casa viendo Netflix, que es mucho más interesante. Pero realmente, ¿alguien alguna vez que en tu parentela vio la Llorona? Ok. Pero como tú no la vi, entonces no es cierto. ¿No? Un señor que así tenían era una familia y enfrente era el templo. Y uno de los hermanos era el pastor. Entonces uno de ellos se para al baño y estaba, ya sabes, como en la antigüedad, estaba al fondo del patio. Y va así, prende un foco. Pues es un foquito, ya sabes. Entonces está de noche y todo, y va rumbo al baño que está al fondo del patio, y escucha la risa de unos niños, pues a medianoche, así, jaja, y así, y se voltea, y como 6, 7, 8 niñitos, pero así parvulitos, así, enanitos, vienen saliendo de la oscuridad, en las sombras del patio, riéndose, como persiguiéndose, jugando. Así le dan vuelta alrededor de él y vuelven así a la oscuridad. Ya no tuvo que ir al baño. Entra a la casa, pone esto, jala el ropero. O sea, ¿qué fue? Y otra vez, o sea, ¿qué tendría que inventar eso? O sea, ¿a qué fin? Entonces dice, simplemente porque yo no lo he visto, no me ha pasado, entonces creo que no puede suceder. Eso no te hace inteligente, eso no te coloca así como más científico, sino simplemente burro. Sí, o sea, eres un burro. Que gente de bien y gente seria no te puede decir algo y no lo crees hasta que no te lo den así con un tablón sobre la cabeza. Ahora sí, ya entendí. Entonces, si con trancazos solo te hacen entender, entonces, ¿qué te espera si Dios te está hablando? Son unos trancazos quizás, o sea, que mueva la tierra debajo de tus pies. Pero todo eso para decir, mira, y Lamec dice algo, sintió cuando nace Noé, y evidentemente no su primer hijo, cuando nace Noé, nos va a dar alivio. Pero Lamec muere antes del diluvio, Matusalén vivió. Cuando vas haciendo las cuentas, todo termina. Y de toda esta historia de descendencia de Adán, así, invocando a Dios, así. Y llegamos a capítulo 6, pero todo queda así. Obviamente no eran trillizos sus hijos, pero simplemente la forma de narrarlo es esto. Mi historia, dice Noé. Vamos a empezar mi historia en el año 500 de mi vida. Capítulo 6.
Pero, o sea, todo eso es simplemente para hacerte pensar. ¿Por qué? Porque hace rato hablamos, cantamos de manda avivamiento. Lo has hecho antes. ¿Qué? ¿Cómo sigue? Lo harás otra vez. Y ahí estamos cantando y qué lindo. Pues fíjate, yo estuve en un avivamiento. Entonces es un parteaguas para mi generación. Podemos decir muy claramente cómo era 2 años antes y cómo era 50 años después, que este mes cumplo 50 años de ser cristiano. Entonces sí es un parteaguas. Y acaba de morir el que comenzó el grupo Love Song, que salen en la película Jesus Revolution que vimos y todo, Chuck Girard, murió de 78 años, algo así, 80. Yo nomás así digo, ¿qué hubo? Así. Entonces Chuck Smith les quería poner a tocar algo, pero es que le compartieron eso y le dejaban a uno de los compañeros por uso de drogas. Estaba teniendo que ir a presentarse los fines de semana para terminar su sentencia. Entonces él quería que tocaran algo el domingo. O sea, la película que tú ves así dices, ¿qué es así? Era mucho más así. Tremenda la cosa. Y yo hablé con gente que hace un mes estaba en eso y ahora llegó a Cristo. Yo hablé con gente, cosas que han visto. Entonces yo llego, y tú nunca los has conocido, pero yo llego con ellos 50 años después y te estoy diciendo, fíjate, esto sucedió. Y no es la primera vez que esto sucede. Hay una familia aquí en Cuernavaca, Pascoe, que su antepasado que llegó a México es de Inglaterra, de Gales, Inglaterra, y puso la primera emisora de radio y era predicación en Hidalgo. Y un amigo de él, Eglon Harris, llegó a Tehuacán, Puebla. Y después se mudó a Orizaba por el ferrocarril, porque la imprenta, y mucho puso una imprenta, El Sembrador. Y o sea, es muy larga la historia del impacto de dos. Y simplemente Eglon Harris tenía como 15 años, fue a un teatro porque iba a dar su testimonio un boxeador famoso que se convirtió. Entonces lo escuchó y se entregó a Dios y mi vida es tuya, a los 15 años. Entonces tenemos que decir, pero eso fue en el Porfiriato que llegaron a México. Okay. Tienes que pensar, pero eso no sucedió. Pero no dudas si sucedió, si hubo un Porfirio Díaz y así el monumento de la revolución, o sea, lo que quedó, o sea, si crees que sí existió Venustiano Carranza, Francisco Madero, ¿sí o no? Emiliano Zapata, o sea, tienes que borrar de tu mapa y decir, no, pues no vamos a decir aquí en Zapata porque no. Y allá donde tú vives, en Emiliano Zapata, no porque no existió, es fábula. Vamos a poner las colonias así, en lugar de Zapata, decir Cenicienta, Blancanieves, Aladín, el mercado, la bella y la bestia, ¿ok? O sea, porque es fábula. Pero entonces ve cómo esto, o sea, para Noé, Adán no era una leyenda. Cuando muere, Noé nació, vamos a decir, desde Adán, que empezó Adán, el año 1191. Adán había muerto como 80 años antes. Pero entonces él pudo conocer a Set. ¿Sí me explico? Y saber casi de primera fuente cómo fue el Edén, cómo fue la desobediencia, cómo fue la conversación con la serpiente, qué dijo Dios y qué es lo que no dijo. Porque en todos esos años la mentira no está dormida. Y necesitamos darnos cuenta que en los años que yo he sido cristiano, la mentira no está dormida. Y hay versiones y versiones y versiones. Y entonces, o sea, no hay nuevas doctrinas ni nuevas revelaciones. Lo que hay son viejas herejías que reciclan. Y le ponen el celofán y dicen, ¡ay, una nueva revelación! No, una vieja herejía.
Entonces, pero por eso, si no perdemos el hilo con lo que pasó, hemos cantado eso, 1000 generaciones y ¿qué? Los que precedieron y los que en él creerán. Entonces, sí estamos así. ¿En qué punto de historia estamos? ¿Y qué nos toca? Pues Enoc con Dios caminó. Eso es lo que hizo. Pero Noé nos da más detalle en su vida. Mira, capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: ¿no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre? Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Eso es interesante, 2 versículos aquí. Y se hace cada conjetura, y hay horas en YouTube acerca de los Nefilim, cuando dice, había gigantes, es Nefilim en hebreo, y es los caídos, ¿ok? Los caídos. Entonces, seguro has visto, o no, probablemente no, hay un anuncio de Axe, y él se echa así y va caminando así en la ciudad, y de repente empiezan a caer mujeres, ángeles súper guapas. O sea, si has visto en catedrales o en la Capilla Sistina, los ángeles no son delgados, son gorditos. Pero entonces, o sea, mujeres están cayendo, están arrancando sus alas y su aureola para estar con este muchacho que, hazme favor, compró en el súper. Pero dices, ándale, me voy a poner eso. ¿Sabes qué? Aunque lo pongas, no te están buscando. Entonces, pero, o sea, el concepto es, y hay programas y series en televisión, en Netflix y todo eso, que Lucifer, y todos son guapos, todos son súper peligrosos. Luego tienes Crepúsculo y tiene todo eso así. Hay algo que atrae acerca de eso, de ser maldito, malo, en rebelión contra Dios, ¿ok? Pero hay algo atractivo, como el desafío atrae. Y hay mujeres aquí que dicen, sí, cuéntame, y me casé con el desafío, ¿y ahora? Pero atrae. Y podemos estar hablando mucho tiempo acerca de por qué es eso, pero el libro de Enoc, que está contaminado, está corrompido el texto, y en San Judas lo cita acerca de este tiempo que Enoc escribió. Pero después hay 3 libros de Enoc y todos están como que mal, muy raro. Cuando tú lo lees dices, esto no es. Como el Evangelio de Santo Tomás, y hasta hay un Evangelio de María y así. O sea, que no es. O sea, nunca lo recibieron como canon porque hasta por la ortografía muestra ser de un tiempo posterior. Si has usado la Reina Valera de 1909, tienen otra forma de escribir y gramática y todo eso. Ya la versión 60 para acá es lo que podemos decir el español que hablamos. Entonces, o sea, hay razones por qué no lo aceptan como válido. Pero lo que hay que ver en eso es que cuenta acerca de ángeles que cayeron, que se rebelaron. Pero como que está muy corrompido el texto y lo que da a entender es otra cosa. Pero lo que vemos aquí, o sea, se ha dado como una explicación aquí, que son hijos de Dios, o sea, los que son fieles, son descendientes, son como Noé, son hijos de Dios. Pero ese término es muy evangélico del siglo XX, ¿ok? Decir hijos de Dios.
Entonces, y en el Antiguo Testamento sí se refiere siempre a ángeles. Entonces, en el libro de Job, o sea, los ángeles, los hijos de Dios se tuvieron que reunir. Entonces llega Satanás y Dios dice, ¿dónde has andado? Y así, entonces, ¿has visto a mi siervo Job? Y empieza ese diálogo tan en Job. Pero los hijos de Dios y aún el mismo Satanás, si Dios convoca, tienen que llegar. Ok, entonces tienes que pensar qué es esa rebelión y qué desafío, y si Dios dice ven, no voy. Solo el ser humano es capaz de sostener una rebelión tan contundente y tan total contra Dios. Satanás, si Dios chifla, él llega. Tienes que tener esto en mente, porque luego estás, no, pues el diablo, pues así en el mundo, dices, sí, pero no tanto. Y tenemos suficiente maldad ya sin él para mantener, para ir un rato y no tenemos que ir a la tienda a comprar. Entonces, y habla de cuando las estrellas, los hijos de Dios también cantaron cuando Dios hizo las estrellas. El ejército del cielo incluía ángeles. Entonces, parte de la creación. Entonces, tenemos que ver eso, que hay algo que Satanás no pudo calcular. Pues la Biblia dice en Corintios que porque si lo hubieran entendido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Porque fuimos contados por Dios antes de la fundación del mundo. Entonces Satanás no tiene conocimiento de lo que Dios nos revela de antes de decir sea la luz. Lo que estaba en su mente, Satanás no puede descubrir los pensamientos de Dios si no están ya enunciados. ¿Ok? Entonces, viendo eso, y no puede leer tu pensamiento tampoco. Es un ser creado, no es Dios. Entonces, cuando entendemos esto, entonces otra propuesta para entender eso es que son algún tipo de espíritu, y luego en Primera de Pedro y en San Judas lo menciona. Pedro dice que él fue y predicó cuando estuvo en el Hades y al tercer día resucitó. ¿Ves que dice en el credo? Descendió a los infiernos. ¿Okay? Entonces predicó a los espíritus encarcelados que fueron desobedientes en los tiempos de Noé. Entonces eso es otra posibilidad. Y actualmente, o sea, yo he tratado con endemoniados y realmente es mejor estar en Club Semilla en el peor domingo, cuando todos desayunaron azúcar y Nescafé, así. O sea, no nada que ver. Pero realmente necesitas ver eso, que lo que Jesús estaba expulsando en los evangelios, por decir, en el libro de Hechos, lo que vemos, no compara con esto, pero no sabemos qué es. Hay algunos que sugieren que el esfuerzo por espíritus inmundos, por habitar un cuerpo humano, por ejemplo, en el Gadareno, que aunque sea en los cerdos, déjanos pasarnos a los cerdos, que eran como que habían habitado gente antes del diluvio. Y cuando esa gente murió, esos espíritus como que querían como un lugar, así. ¿Te acuerdas cuando Jesús dice que cuando el espíritu es expulsado de un hombre, anda en lugares desiertos, después pues voy a regresar y encuentra la casa limpia y vacía y barrida y va y trae 7 peores que él? Entonces como ese esfuerzo y deseo por habitarnos. Entonces lo que ves antes del diluvio probablemente lo mismo. Aunque tenga que sentir dolor, aunque tenga que sentir frío, o sea, a través de tu cuerpo, o sea, un ser que no es físico, no entiende presión, cansancio, dolor, placer. Y necesitas ver también en todo lo que involucra el satanismo, en ese sentido, involucra placer y dolor y distorsión y destrozamiento, fragmentación del ser humano, físicamente
emocionalmente, espiritualmente, hacer pedazos, arruinar. Entonces, sin meternos mucho más en eso, pero puedes leer acerca de lo que Enoc dijo, lo que Judas cita en el Nuevo Testamento. Es un capítulo nada más su carta, pero dice, como estos, Dios los encerró. Lo que él está diciendo es que el mal tiene un límite y Dios le pone límite. Dios lo encierra, Dios lo cancela, Dios lo destruye. Como las ciudades, Sodoma y Gomorra. Dios dice hasta aquí y actúa. Entonces Pedro dice, tienes que ver la tardanza de Dios como salvación. O sea, que Dios tarda tanto es porque está dando oportunidad, sigue hablando. Y puedes estar orando por alguien, puedes estar hablando con alguien y como que no escucha, no entiende, siempre es así la cosa. Y Dios tiene su mano libre y nadie le detiene la mano. Y si Él quiere actuar y destruir esta situación, lo puede hacer. Y si no lo destruye, lo está ocupando de otro modo. Y es duro, como yo caminando así, en el amanecer, un día frío, nublado, destrozado, yo no entendiendo lo que Dios estaba ocupando de esa, es un hoyito microscópico en el oído interno, destruyendo nuestra vida y nuestra familia, el ministerio, todo hecho pedazos y así. Probando así, descuartizando mi fe, mi esperanza y todo eso, haciéndome dudar. Nunca dudé que Dios puede hacer lo que Él quiere, pero empecé a entender lo que dijo el leproso. Cuando viene y se arrodilla delante de Jesús, dice, si tú quieres, me puedes limpiar. No dudaba de su poder. Yo nunca dudé de su poder. Pero dudaba si él quiere o no. Y si no quiere, no me sorprende. Dios no debe querer hacer nada a mi favor. Cuando entiendes quién eres, siempre te sorprende su gracia y su misericordia. Siempre estás maravillado. Entonces, viendo eso, o sea, dudaba de que si Dios quiere. Y sobre todo, dudaba yo de que si Dios quiere caminar conmigo. Aun cuando no tengo fe, no tengo gratitud, soy horrible para estar conmigo, no puedo decir nada que edifique, nada bonito, estoy enojado, estoy amargado, estoy molesto con Dios, no tengo nada bueno que decir. Si ahorita alguien hubiera venido a decirme en ese momento, ay Señor, le vi de lejos y pensé que usted me puede decir cómo ser salvo, lo que yo habría dicho es, no hables conmigo. Ve a otro lado, yo no tengo nada que decirte. Y Dios, simplemente sin decir más, sí quiero caminar contigo. Ahora, entonces, veamos esto de Noé. Enoc no era perfecto, pero caminó con Dios. Cuando tenía otras opciones. Y lo que necesitamos ver es que Dios quiere arrojar sobre nosotros una cobija en tus hombros, una manta de algo. Pero quiere que tú creas esto. ¿Y por qué no lo hace así? Porque entonces diario te paras y si no te da 3 toques en la nuca, Dios ya se enojó. O sea, ¿ves? Somos tan así raros que si nuestra rutina es así, todo se descompone si hay algo diferente. Entonces Dios quiere que dependa yo, porque donde la humanidad se apartó fue por no creer lo que Dios había dicho. Y no había dicho de que sea de vida o muerte, solo había dicho una frase y decidieron que esa frase se podía descartar y aquí estamos, muertos, arruinados. Entonces es importante ver cómo Dios quiere que tú camines en su palabra, pero Él quiere caminar con nosotros. Entonces, ¿dónde sería el mejor lugar para encontrarte caminando con Dios? Es en su palabra.
Y se ponen de acuerdo. Amós 3:3. El profeta dice, Dios dice a los de Judá, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Entonces, cuando yo camino con Dios en su palabra, me estoy poniendo de acuerdo. Estoy diciendo, tú tienes la razón, esto es la verdad, es la verdad. Estoy llenando mi cabeza de lo que Dios dice. Entonces, con eso lo que me ayuda es, ya estoy poniéndome de acuerdo con Él. Él ya se está poniendo de acuerdo con esto porque Él nunca va a contradecir su palabra. Siempre la va a afirmar, siempre va a cumplir las advertencias, los mandamientos, las promesas, el castigo, sanidad, 1000 cosas. Dios siempre va a actuar de acuerdo con su palabra. Entonces, ¿cómo podemos andar dos juntos? Ponernos de acuerdo. Y algunos, lo que pasa es que si como creyente has sentido que como que estás quedando atrás o ya te hicieron al margen, tienes que revisar bien, porque a lo mejor lo que pasa es que tú no estás poniéndote de acuerdo con Dios. No es intencional ahorillarte, no es intencional marginarte o algo así, pero necesitas simplemente checar eso. ¿Será que como que no embonas, que no encajas por no ponerte de acuerdo con Dios en su palabra? Porque si todos estamos poniéndonos de acuerdo con Él, automáticamente estamos de acuerdo. Lógica, ¿no? Ok, entonces pasó todo eso. Y la razón, porque ha habido maldad, más maldad que esto en la tierra que en los días de Noé. Hay más maldad. De todo tipo ahora. Entonces, si puedo entender eso, lo que tengo que captar, pero lo único que era diferente a esos tiempos antes del diluvio y nuestros tiempos era eso, la inserción de otro ser en las generaciones humanas, y que Dios le puso alto y encerró a esos espíritus en cárcel, y Jesús fue allá a decir, ya morí por la humanidad. Es importante ver eso porque eso es redención. Eso, no es solo sacarnos de prisión, sino pagar lo que debemos. Entonces legalmente se tiene que abrir. Entonces usamos mucho, se nota más en letras de canciones y sobre todo en las últimas 2 décadas, que mucho es que la muerte no lo pudo detener por poderoso, pero no murió en poder, murió en debilidad. Murió en debilidad. Entonces Jesús, cuando no podía ni caminar cargando la cruz, cuando está así, tengo sed, cuando está así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo así voy caminando con mi perro una mañana, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de la voz de mi clamor? Puedo contar todos mis huesos. Estoy rodeado de perros y me quieren comer y se burlan de mí. Estoy así. Y Él ya caminó 1000 veces más. Entonces tú y yo tenemos que captar eso, que cuando estoy en ese camino entre rosas, qué lindo, nomás no te acerques mucho porque sí tiene espinos, pero entonces estás entre rosas, pero si vas entre piedra. No sé si has hecho alpinismo, pero a veces caminar en eso, subiendo así, y no estamos hablando de trepar así, sino simplemente caminando, y no es mucho pendiente, pero a veces es difícil subir porque la piedra es lisa, y vas caminando, y si te caes, es filosa. Entonces vas caminando y puedes decir, ¿y por qué estoy? ¿Por qué tengo que llegar? ¿Por qué estoy en este camino? ¿Por qué no puedo bajar? ¿Por qué no hay un Oxxo? Ya tengo ganas de una Coca-Cola. ¿Por qué es así? Y necesito saber eso. Que donde pueda yo pisar, ya anduvo. Pero ¿cómo voy a saber eso si no camino con Dios en su palabra?
No estoy enterado. No veo hasta qué es capaz de hacer Dios. Ok. Versículo 5. Cuando dice estos fueron los valientes, versículo 4, entonces había Nefilim, los caídos. Y también luego habla de eso en los tiempos que tenían que tomar la tierra prometida. Entonces hubo un efecto genético en algún momento en la humanidad y nunca era bueno. ¿Ok? Pero cuando dice gigantes, está hablando de otra cosa en hebreo. Entonces había Nefilim. Entonces lo traducen en el Antiguo Testamento a griego, lo ponen así, de la tierra. Entonces, Gea, de ahí gigantes, ¿ok? Pero entonces ya tenemos la idea de gigantes, así que altotes y todo eso, o un supermercado gigante. Pero realmente es eso, de la tierra porque cayeron. Y es interesante, cayeron. No tomaron un viaje, fueron echados fuera. Entonces es importante ver eso, pero siempre de aquel lado, el lado oscuro, en el universo de que está en rebelión, siempre presenta en términos románticos, ideales, como si fueran nomás vikingos o Jack Sparrow. ¿Ok? ¿Cuánta gente murió? ¿Cuántos barcos hundió? ¿Cuántos tesoros robó Jack Sparrow? Pero como que es chistoso y así, entonces lo hacen el héroe, pero es un antihéroe. Entonces cuando dice de gigantes, Nefilim, y dice esos fueron los valientes, ¿qué es Gibor? Es un valiente, es un campeón en hebreo. Entonces cuando los filisteos se presentan para batalla, sacan a su campeón, su Gibor, que fue Goliat. Porque normalmente vas a poner tu mejor gallo, ¿sí o no? 6 dedos en cada mano, cada pie. O sea, da la descripción, dices, esto no es normal. Normalmente hay un mal de una glándula que produce gigantismo. Pero mueren jóvenes y son altos, pero no tienen fuerza realmente. Y tienen un montón de padecimientos. Cuando ves eso de Goliat, dice, ese no padece de nada. Padece monstruo. Entonces, ¿qué? Entonces tenemos que ver eso, como que esto no es dentro de nuestra experiencia, pero lo menciona como un dato, así, como que fue martes a las 6 de la tarde y salió un gigante y dirías, ¿qué fumaste? O sea, nosotros lo achacamos a otras causas que alguien nos narre algo así, pero cuando da todo el detalle tienes que decir, a ver, ¿dónde está? O sea, tienes que corroborar. Entonces, vio Jehová, versículo 5, que la maldad de los hombres será mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y dolió en su corazón. Eso es en términos humanos tratar de hacernos entender. Porque Jesús va a morir por toda esa gente, corrompiendo la tierra, va a morir por ellos. Entonces es importante ver eso, porque a un punto en calvinismo lo lleva a un extremo que Él no es la propiciación de todos. Aunque en primera de Juan dice que Él es la propiciación no solo por nosotros, sino por todo el mundo. Entonces, es importante ver eso, o sea, el costo. Y por eso ir a anunciar esos espíritus que querían derrotar el plan de Dios, porque dio una promesa. ¿Por qué están tomando esposas? ¿Por qué las diosas de la antigüedad no toman esposos? ¿Ok? Bajan de Olimpo y ven un barrendero y dicen, ay, que está chaparro, pero está guapo, yo me voy a casar con él. O sea, ¿por qué los dioses como Júpiter y todo eso? Esas leyendas. Entonces, de una unión nace Aquiles, de otra unión nace Hércules, que era humano y divino, y dices, ¿qué será? Porque Júpiter llevó una rebelión contra el régimen anterior, que era el tiempo, Cronos,
Okay. Entonces es importante ver eso, ¿no? Que la versión de la insurrección, o sea, de que así, y de la resistencia siempre es que la razón tenemos nosotros. Somos los buenos. Okay. Ahora, entonces tenemos que ver eso. ¿Por qué engendrar hijos con mujeres humanas? Por la promesa en Génesis 3:15. La simiente de la mujer, pondré enemistad entre la mujer y tu simiente. Y su simiente te aplastará la cabeza y tú le herirás el calcañar. Entonces Eva así dice Set. Set reemplaza a Abel. Tuvo más hijos, pero Set, hay algo aquí. Entonces Lamec, nos dará alivio. Todos estaban esperando, pero nadie sabía qué. Nosotros, ya que Navidad para nosotros, para atrás, podemos decir, pues sí, en tal año, en tal esto, llegó un ángel a unos pastores fuera de Belén y les dijo, y todos cantamos, o Santa la noche y todo eso, pero realmente no tenían el detalle. Y Dios fue dando más detalles, linajes y todo para esto. Pero ¿por qué tardó tanto? Porque Él es Señor de todo. El Señor de la historia, el Señor de las naciones, el Señor de idiomas, de tiempos, el clima, Él es el Señor de todo. Entonces lo puede dejar correr más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Que no, pero eso ya, ¿cómo lo va? O sea, el Titanic ya va, o sea, ya se hundió, ya va a estar a la mitad para llegar al fondo, que está profundo. O sea, ya no regresa. Pero Él es Señor del tiempo. Entonces puede decir, pero ¿cómo Jaime va a sentir eso en su cabecita? Pobre Jaime, ay, vas a ser pastor, no, ya no llores. ¿Cómo? ¿Cómo formó a Adán? Cuando el leproso dice, si tú quieres, me puedes limpiar. Jesús extendió su mano y le tocó. Y eso para mí subió de categoría y dije, porque ya puede el leproso caminar con él, porque ya no es leproso. ¿Qué es lo que Jesús haría entonces para que esto? Caminó con Dios Enoc, caminó con Dios Noé. Y para que tú y yo se pueda decir nosotros, caminó con Dios Jaime, ¿tú crees? Fue un poco divertido, pero pues caminó con Dios. Pero ¿qué es lo que Él hace para que esto sea posible? Si es leproso, Enoc, Noé, no sabemos, no nos dicen. Y cuando la Biblia está callada, puedes como generalizar la gracia. Porque puede ser muy específico lo del leproso. Cuando Lázaro tiene nombre y lugar y dónde vivía y cómo se llamaban sus hermanas y todo, Lázaro, ven fuera, es tan específico, pero aún así decimos, sí, pero me encuentro en esa familia. Me encuentro en el lugar de los sepulcros, me encuentro dudando, me encuentro llorando, me encuentro con todo eso. Entonces Él dice, si crees, verás la gloria de Dios. Y estoy así, ahí está el detalle. No puedo creer. Tengo que ponerme de acuerdo con Dios en su palabra. Es donde voy a encontrarme hablando de acuerdo con Él. Pensando lo que Él piensa, caminando hacia donde Él camina, y me encuentro que Dios no está lejos y no se aparta. ¿Puedes creer eso, que Dios no se aparta de ti? ¿Puedes creer que aún en tu rebelión Dios no se ha apartado? ¿Puedes creer que cuando estás en total desafío, blasfemando, Dios no se aparta? Eso es el temor de Dios. Dices, caray. Sí, en el Triángulo de Bermuda, aquí en Yautepec, no se aparta. Qué miedo. Es mucha fidelidad. Es mucho amor. No le convengo. Nosotros no le convenimos. Entonces, ¿cómo va a ser? Entonces, si llegamos, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y es importante ver eso, no generaciones como descendencia, no es su linaje, sino su ciclo. Y Esteban dice al concilio en Hechos, dice, David fue fiel y sirvió a Dios en su generación, en tu ciclo, en tu turno, los años de tu vida. Y los años de nuestra vida pueden ser 70, 80, 90, 829. Y Noé caminó con Dios, todo eso. Pero vemos aquí que no era fácil, era complicado caminar con Dios en los días de Noé. Y es complicado caminar con Dios en nuestros tiempos. Pero esto no ha cambiado. Solo tengo que ponerme de acuerdo con Dios y andarán dos juntos si estamos de acuerdo. Eso no es complicado. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? ¿Oramos? Señor, te damos gracias, Padre, porque no te has apartado. Y deberías, Señor, deberías de darnos la espalda. Y cuando hablamos de Caín, que salió de la presencia de Jehová, te dio la espalda a él para no ver tu rostro, para no buscar. Y aquí estamos nosotros, milenios después, queriendo verte. Si no podemos verte, saber que estás aquí, que nos ves, que no has escondido tu rostro de nosotros, ni has tapado tus oídos, Señor. No, aunque olemos mal, no tomas un paso a la derecha para apartarte un poco. Gracias, Señor. Es mucho esto, es mucha misericordia y mucha gracia. Entonces, Señor, llévanos en tu palabra para ponernos de acuerdo y andar de acuerdo contigo y así andar juntos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.